Bueno, listo, Graciela, puedes empezar. Bueno, chicas y chicos, empezamos hoy la nueva clase por Zoom de teoría y tenemos el agrado de tener aquí con nosotros a Guillermo Ranea, que es doctor de filosofía en La Plata, en esta universidad, con una tesis sobre Galileo, y fue profesor acá en la Universidad de La Plata, profesor de filosofía, y después en la Universidad de Itela, y también investigador de CONICET. Y también recibió distintas distinciones, como la beca Humboldt, la Guggenheim, y la beca de la British Academy para estudiar allá en la Royal Society of London. Se dedica especialmente a la epistemología de la ciencia y nos interesa muchísimo ver su mirada sobre estos temas que ustedes habrán visto. Uno de los textos que nosotros les entregamos toca Bruno Latour. Algunos de nosotros hemos tenido el placer y la ventaja de haberlo escuchado en sus clases, y Guillermo, aunque uno cuando dice filósofo, epistemólogo, más bien retrocede y dice, ¿y yo qué voy a entender? Lo que nos ha sucedido a todos nosotros es que raramente hemos entendido todo, ha pasado las cosas más complejas de estos asuntos a un lenguaje que podíamos entender aquellos que somos legos en el lenguaje de filosofía, pero que se pregunta por las cosas fundamentales del mundo que ustedes van a tener que preguntarse. Estamos pasando esta terrible pandemia que ha hecho trastabillar nuestro mundo y no podemos menos de dejar de preguntarnos sobre estas cosas nosotros que somos arquitectos y que construimos el habitar. Así que los dejo con Guillermo Ranea y adelante, Guillermo. Bueno, eso que se me entiende todo, lo voy a desmentir hoy. Va a ser uno de los primeros resultados de la pandemia. No, me voy a poner oscuro. Pero sí, efectivamente, yo me crié en la Universidad de La Plata, no tanto intelectualmente, sino personalmente. Soy el típico producto de la escuela de Jardín de Infantes. Fui a la primera mesa que abrió la Universidad de La Plata en Jardín de Infantes en el año 55, soy viejo. Si el coronavirus me perdona, en un mes tendré 70 años. Pero hice mi escuela primaria, la escuela secundaria Nacional de La Plata, en fin, he estado ligado a la universidad personalmente, digamos, mi persona está ligada a sus paisajes, a sus edificios, a sus costumbres, y me costó bastante irme de aquí. Fue como cortar un cordón, necesariamente un cordón umbilical. Tenemos mucha tendencia, por lo menos la gente, de nacer, vivir y morir en el mismo lugar, y eso no sé si es bueno para nuestra visión de la realidad, ¿no? De todos modos, yo leí esas declaraciones, ese texto que Latour propuso sobre lo que está ocurriendo, además habiendo sido él víctima de la enfermedad, de haber estado contagiado de ella. Y he sido tentado por otras personas para hablar hacer algún panel, una cosa así, sobre la pandemia. Entonces yo me negué a todo eso. En este caso no pude negarme por cuestiones afectivas, con Graciela, con Teresa y con el lugar. Yo vivo
muy cerca de la Facultad de 47 al fondo. Nunca me mudé a Buenos Aires, para detrimento de mi salud del viaje cotidiano. Pero me negaba porque en realidad yo no entendía y no entiendo qué es lo que está ocurriendo. A mí me sorprendía que hubiera gente que dijera que sí entendía lo que estaba ocurriendo. Es decir, el grado de conocimiento que uno tiene es insuficiente para poder tener un entendimiento de lo que está ocurriendo y de lo que puede venir. Y eso a mí me preocupa, es decir, hay un estado de incertidumbre, que no es una incertidumbre cuántica, ni mucho menos, es una incertidumbre consciente de no saber exactamente dónde estamos parados, y en términos específicos de todos nosotros, ¿no? Eso a mí es el primer punto que a mí me preocupa, y en ese punto estoy de acuerdo en muchas cosas con Latour, cuando él dice al comienzo del texto que cómo hablar de cómo va a ser la post-pandemia si no sabemos cómo es la pandemia todavía. No sabemos qué es lo que ocurre, pero no a nivel viral. La ciencia tiene sentido muchos recursos para ir descubriendo todo este tipo de cosas, ha descubierto cosas mucho más difíciles y ha entendido cosas mucho más difíciles. El problema es que a mí se me escapa qué es lo que está pasando, qué nos está pasando a nosotros, no sé, a los miembros de la especie, las personas, no sé cómo llamarlos, globalmente. Uno de los puntos, sin embargo, positivos que yo veo es que hay, a pesar de la globalización, que es una palabra que nunca me gustó decir, confieso, pues tampoco entendí mucho qué significaba, cómo una globalización podía ser ventajosa, teniendo en cuenta que la diversidad y la heterogeneidad es lo único que nos puede salvar. Entonces, hasta en un elemental refrán español, digamos, en la diferencia está el buen gusto, una cosa así. Pero lo interesante de este planteamiento es que permite a las personas, a cualquiera de nosotros, ser un observador o una observadora calificada de lo que está ocurriendo, aún no teniendo nexos globales. Es decir, al no ser algo que ocurre en ciertos lugares y en otros no, como es lo que normalmente ha sido la experiencia humana, la guerra mundial, o esas giras mundiales que hacen los cantantes de habla inglesa, que consiste en ir a países del Commonwealth, o sea, no pasar por la Argentina, sino Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Hong Kong, Inglaterra, Estados Unidos, o la Liga Mundial de Fútbol Americano, que en realidad es algo que ocurre dentro de Norteamérica nada más. En este caso, esta situación nos permite, como estamos todos todo el mundo en la misma posición, en el mismo problema, en todo el planeta, salvo algunas personas que quieran negar la situación, nos permite jerarquizar nuestro propio punto de vista. Es decir, no creo que en este momento una persona que viva en Nueva York o en París tenga una visión o una voz más autorizada para sostener o para describir lo que está ocurriendo que cualquiera de nosotros en cualquier lugar del planeta. Y eso a mí me parece positivo como perspectiva. Es decir, que nuestras cosas locales no sean despreciadas o que no desaparezcan de la memoria simplemente por no estar planteada en ciertos centros de autoridad intelectual. Por cierto, esto es una situación seguramente transitoria. No sé por qué nuestras cabezas funcionan, o nuestras mentes funcionan tratando de encontrar centros de poder y en lo posible colocarnos lo más cerca posible de ellos para poder ser vistos y vivir mejor. Pero en el momento actual uno puede ver que lugares que uno hubiera elegido en otras circunstancias para ir a vivir son peores que cualquier otro, o están en la misma situación, o por lo menos corren los riesgos de la misma situación. Es decir, es una situación no digo de desmantelamiento, porque no lo es, pero es una situación que podríamos llamar de deconstrucción, por decirlo así, en términos concretos, no del término específico del mundo del filosófico, de la crítica literaria o del arte
la posmodernidad, sino en el sentido de que estamos viendo algo así como el reloj desarmado. Hay una tradición que no es muy nueva, pero ni tampoco muy vieja, que está ligada a la modernidad en filosofía, que es muy distinta a la modernidad en arquitectura, en arte, en muchas cosas, que aparece por influencia de la vida artesanal, de los técnicos, y que la manifiestan personas como en el siglo XVII, como Galileo y Thomas Hobbes, fundamentalmente Thomas Hobbes, y que tiene una gran influencia en el mundo posterior. Gente como Karl Marx se lo sigue, mucha gente lo hace. Es decir, que si yo no sé cómo se construye algo, yo nunca lo voy a poder entender. Es decir, que la comprensión de los problemas o de las situaciones vienen cuando uno las puede ver que se desarman y cómo se la vuelve a armar. Nosotros vivíamos en un mundo, por lo menos esa era mi percepción, todo esto, por supuesto, está dado dicho desde mi punto de vista local, de mi persona, que son con mis caprichos, las mochilas que uno carga con tantos años de errores y de vez en cuando algún éxito y algún acierto. Pero la sensación que yo tengo es que nosotros vivíamos hasta la aparición de la pandemia una especie de estabilidad que se refleja en el vocabulario actual, por lo menos yo no sé si en otras partes del planeta. Yo tengo relación solamente con gente de habla alemana, donde yo he estado vinculado más de 40 años, y allí no tiene una forma de hablar bastante diferente para referirse a esta situación. No hablan de distancia social, porque consideran que eso es un prejuicio, eso se hace es una especie sino que hablan de distancia física, de Abstand, de tomar distancia, pero no en el sentido de distancia social, que me parece una especie de prejuicio con relación a los demás. O sea, tiene mucho cuidado con el lenguaje, pero de todos modos allí tampoco se habla de normalidad, como yo escucho, por lo menos en los medios de comunicación, que tampoco soy muy afecto a escucharlos. Me genera una especie de taquicardia permanente que suelo solucionar viendo algún episodio de los Vengadores de los años 60, que me tranquiliza un poco, o algo de ciencia ficción. Es decir, esa normalidad, en realidad, que tan añorada, queremos volver a la normalidad, es muy curioso que lo estemos buscando, pero creo que es una buena manifestación de que la sensación que teníamos es de haber llegado a una especie de punto muy alto, o por lo menos muy diferente, en lo que no sé cómo llamar, porque las palabras aquí también hay que tener mucho cuidado, en lo que sería la historia humana, digamos, la historia es decir, era una normalidad basada en luchas en contra de prejuicios, de igualdades, de inclusión, pero también de consumo, y de consumo hasta caprichoso y excesivo, por parte de un puñado, de un grupo, de algunas personas de todo el planeta, sin prestarle demasiada atención a mucha gente que no podía tener ese tipo de acceso, ¿no? Por trabajar tener este trabajo, uno que está muy ligado a los viajes, uno siente muchas veces, yo tengo unas ganas de irme a Praga, y yo siempre pienso, bueno, pero hay gente que no sabe ni dónde está Praga, ¿no? Así quiero decir que había esa normalidad, no era tan normal como para añorarla, pero era muy difícil de romper. Estaba basada también, o algunas cosas que yo sentía, que a mí no me gusta mucho hablar de lo que leo, sino de lo que yo veo, porque lo que leo simplemente es como, si cuento lo que leo, es como si estuviera dando un examen. Sí, profesor, leí tal libro, fulano opina tal cosa. Entonces prefiero ser un mediocre filósofo más que un buen estudiante que repite la lección, que me leí todo Kant, y ahora lo voy a apabullar con citas de Kant, ¿no? Pero la sensación incluso de una relación con nuestra corporeidad y con nuestra salud, que se concentraba en ideas tales como que hay que cambiar el significado de la palabra vejez, hay que prolongarla porque se ha prolongado, entonces hay que cambiar esa vieja clasificación, y la convicción de muchas personas de que haciendo dieta y gimnasia jamás les iba a pasar algo, o que alejaban casi inmediatamente bueno, todo eso está concentrado en un libro, toda esa novedad y esa normalidad, está concentrado en un libro que yo ahí sí me voy a poner pedante, un libro que yo sí lo leí.
Yo odiaba que mis compañeros de facultad hicieran eso. ¿No leíste tal cosa? No, ¿qué crees que haga? Leí otra cosa, pero eso no es importante. ¿Quién te dijo que no es importante? Es un problema tuyo, déjame a mí leer lo que yo quiero. Pero esas modas eran bastante pesadas y siguen siendo a veces, ¿no? Pero un libro escrito por un historiador y filósofo de la ciencia, muy relacionado con Bruno Latour, que es Michel Serres. Yo voy a escribir en el chat Michel Serres. Michel Serres falleció hace unos años, muy longevo, 90 y pico de años. Fue un gran historiador de la ciencia y un gran filósofo de la ciencia. Muy ligado a Deleuze y a Latour, es decir, formaba parte de un grupo intelectual del cual él no era el menos brillante, ni mucho menos, pero junto a Foucault o a Latour, es como si uno es un buen jugador de fútbol y va a jugar en un equipo donde está Neymar y Messi. Por más que sea un brillante jugador de fútbol, parece un mediocre y nadie habla de él en esas circunstancias. Este hombre, Serres, que enseñó 30 años, sus últimos 30 años en una universidad norteamericana, publicó en el año 2001, ya casi póstumamente, por decir así, un libro que se llama Omniscience, que está traducido al inglés la insaciable y tradicional curiosidad española por la traducción, que viene de la Escuela de Toledo del siglo XI. No, creo que debe estar preparando una traducción de este formidable libro, porque de hecho yo estoy en un proyecto de traducción de los textos de un filósofo de Leibniz, que se hace en España. Es un fuerte de la cultura española, ayudado por una buena industria editorial. Este libro, Omniscience, es un libro formidable porque es una especie de testamento filosófico de una persona que ha sido longeva, que ha tenido la ventaja de la longevidad. Yo la estoy disfrutando en este momento, ¿no? He visto tantas cosas, que hay cosas que, aunque hay muchas cosas que me asombran, pero es un punto de vista bastante curioso y poco respetado, seguramente porque en la normalidad la ancianidad o la vejez no era muy bien vista. Bueno, Michel Serres, que además había hizo un escándalo escribiendo un libro sobre la educación física, sobre el cuerpo, cómo que eso es lo mejor para la vida humana, y también un libro formidable sobre la juventud usando su pulgar con los artefactos, que ahora se llaman brutalmente tecnológicos. Digo brutalmente porque pareciera que el cepillo de dientes ya no es tecnología, que parece saber qué tipo de estatus tiene, y que solamente si no está conectado a una red de internet, el aparato no califica de tecnológico. Cuando narra lo que él considera las novedades que significan el cambio radical que producen las redes sociales, los sistemas de comunicación, todo lo que ya conocemos, internet, etc. Habla de sí mismo y dice algo muy curioso. Dice, después de estar en contacto con 30 años con gente joven y viéndolos cómo la gente joven utiliza estos aparatos y se vincula entre ellos con esos aparatos y construye de alguna forma su imagen de la realidad a través de estos instrumentos, no puedo menos que decir que sigo leyendo a Henri Bergson, a Martin Heidegger, a Karl Jaspers, pero con nostalgia, porque ya no tienen nada que decirnos. A mí me sorprendió mucho esa parte del libro. El libro es formidable, es un libro que yo realmente vale la pena leerlo, pero esa visión de que la tecnología ha provocado la muerte de toda una época, me impresionó mucho porque a pesar de lo que él dice, y él mismo lo dice, a pesar de esto, sin embargo yo sigo pensando el mundo en términos de Foucault, de Heidegger, de Sartre, porque me formé en ello, pero no tienen nada que decir. Son como, es decir, no es que no tengan nada que decir, son como de un mundo que ya no es el de ellos, y ese mundo ha desaparecido. Curiosamente, esta pandemia me da a mí la impresión que ha provocado que también el libro de él quede en esa misma situación. Es decir, si ustedes leen este texto Omniscience, van a tener mucha nostalgia por esa normalidad
que ha desaparecido gracias a o debido a esta situación. Por ejemplo, la que yo ya he citado, la cuestión de la longevidad, es sumamente importante y por lo que significa el mundo de la salud. Yo, como vivo más en el siglo XVII que en el siglo XXI, por cuestión de, no digo de trabajo, porque no, esto no es trabajo, trabajo hacia mi padre, trabajo en un frigorífico, pero sí por cuestión de curiosidad e interés, yo vivo más en ese tiempo, y a mí siempre me llamaba la atención en los epistolarios, por ejemplo, el formidable epistolario de Madame de Sévigné, con su hija, que lo único que les preocupaba era la salud, y se saludaban y se preocupaban. La enfermedad significaba muerte. No había solución ante ese problema. La medicina era incapaz de resolver situaciones que ahora, desde hace en la época de nuestra normalidad, estaban resueltos, de manera tal que ese texto, esa parte del texto en la cual Serre habla de la salud y del cuerpo es sumamente interesante, porque dice, nosotros en esta nueva normalidad, por decirlo en términos de nuestro vocabulario aquí local, la enfermedad es una especie de trámite. Observen ustedes cómo está hablando, esto ha sido escrito hace 19 años, y nadie lo ha sacado a la luz, o por lo menos como el tema, ¿no? Si alguien nos dice que tiene, es más, nos dice, bueno, si te han encontrado un tumor de tal cosa, mira que hay tratamientos, hay formas, no es como antes. Tenemos la experiencia del SIDA, cuando aparece los primeros contagiados, se morían sin ningún tipo de consuelo ni tratamiento, y ahora se puede llevar una vida relativamente normal, con las drogas adecuadas y con un estado familiar y personal armónico que impida el estrés excesivo, etcétera, etcétera. Bueno, y el gimnasio, que algo que a él le preocupaba mucho, fundamentalmente supongo por la influencia, por haber estado viviendo en un país que nos ha de alguna forma transmitido esa pasión por el running, por todo ese tipo de actividades. Hasta tienen nombres, son palabras salidas de Norteamérica. ¿Para qué hablar de dioses? El griego, que vivía enfermo y comía poco, imaginaba dioses porque los dioses eran básicamente lo que ellos querían ser, y eran la excepción, eran los sanos y atléticos. En cambio, ahora, dice, si uno quiere ver una diosa griega o un dios griego, va a un gimnasio y hay cientos que están así. Bueno, la pandemia ha venido no digo a destruir lo que dice, al contrario, como análisis de la época de esos años, de los últimos 30 años, yo creo que como análisis filosófico, un tanto nostalgioso, por uno ve que es un hombre mayor, una persona que está hablando no como de una cultura que le pertenece, entienden lo que quiero decir, sino que está como medio como de robito, que está ahí como clandestino, como que no se dieron cuenta que estoy aquí, pero cuando se den cuenta me tengo que ir, me tengo que morir. Pero lo cierto es que esta pandemia para mí ha generado una sensación que a mí me incomoda, y es la sensación o en muchas personas, quiero volver a como vivía antes. ¿Y por qué no sé por qué me incomoda? Si yo tendría que en este momento cortar y consultar a mi psicoanalista, a quien le debo haber provocado más de una crisis difícil de tratar a lo largo de los años. ¿Por qué me incomoda? ¿Estaba yo incómodo acaso con lo que vivía antes? Y sí, había muchas cosas que me incomodaban, y les puedo contar cuáles eran, aunque eso de ninguna manera quiero que sean, insisto, que sean una autoridad en la categorización, pero la superfluidad, la superficialidad de las vidas, la banalidad en la que se había transformado nuestras vidas, en muchos puntos era alarmante, ¿no? La falta de metas, no sé cómo decir, y un cierto amor por el consumo que era, a mi juicio, un poco excesivo, digamos. Y además una especie de cultura del turismo, algo así como que no solamente en términos geográficos, de querer ir a conocer, que a mí me parece formidable, sino también con el pasado, usar el pasado como un lugar donde uno va de visita, recoge algo y se lo lleva a su casa, sea la música, sea lo que sea. Es un mundo donde no había mucha posibilidad de novedades.
las novedades eran de fusión, a ver, voy a poner esto de la música del rap, lo voy a mezclar con esto, a mí me gusta la música, y mira lo que sale, mira qué interesante, el flamenco con el jazz, una cosa así, lo cual está perfecto, pero no había otra cosa, no estaba exaltada la idea de, no sé, del cambio radical, por decir así. Era como, todo tenía que pasar por internet, aún yo me acuerdo cuando recién apareció las primeras posibilidades de internet, años 96, 97, recuerdo que había una persona que tenía una página que decía, era una página donde trataba de destruir la tecnología, pero lo hacía a través de internet, ¿no? Dice, terminemos con la tecnología, pero bueno, el problema fundamental, me parece, de todo esto es una cuestión de falta de, me parece a mí, no sé cómo decirlo, de conciencia de la responsabilidad que tiene cada uno y cada una de nosotros de lo que está ocurriendo y de lo que ocurre. Es decir, es muy sencillo echarle la culpa a ciertas entidades o formas de vida como si no fuéramos nosotros, como si nosotros fuéramos simplemente víctimas de ellas. Yo recuerdo en el año 91 publiqué un volumen de cuestiones ambientales que publicó la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un trabajo sobre eso, hablando de que todos queremos que los demás se dejen de usar las notebooks porque tienen una batería que es altamente contaminante, que los demás dejen de volar, pero no uno. Y eso vino a cuento, pues yo no sabía qué escribir, por supuesto, que es lo que normalmente ocurre, es el drama del, como dice Latour en un admirable artículo, el drama del escritor frente a la hoja en blanco. Eso está en La llave de Berlín, la clase de Berlín. En realidad es el drama del conferenciante una hora antes de dar la conferencia, ¿de qué voy a hablar? No les voy a hablar de lo que me pasó a mí una hora antes de esto, que es más o menos lo mismo. Y el que dice que no le pasa, miente, o se miente a sí mismo. Pero lo interesante de todo esto, a mí me pareció que esto es una buena oportunidad, como dice Latour, en ese trabajo que ha puesto Graciela, que lo vi en el PowerPoint, entre paréntesis, me quedé fascinado con ese PowerPoint. Y quiero escuchar la clase, Graciela. Es realmente una combinación formidable de cosas. Son todas importantes, pero ese trabajo de Latour, que dice eso, dice, no es momento de pensar en la post-pandemia, que no sabemos qué está pasando. Sin embargo, creo que tenemos que pensar que en alguna forma de no seguir cometiendo errores. Es falso que el virus es un accidente que nos... Puede decir que es un accidente, que es algo que no sabemos bien cómo ocurrió, que nos ocurrió. Yo he escuchado periodistas hablar decir así. Es algo que nos ocurrió. ¿Cómo nos ocurrió? Que cayó, Dios lo tiró para castigo de la humanidad. Y esa falta de responsabilidad individual y colectiva acerca de lo que está, de cómo se produce, qué hacemos con el planeta, por decir así, no es una broma, ni es un discurso. El virus es un veneno generado, digamos, son moléculas venenosas, por decir así, que salen de células envenenadas, que son las nuestras, y la de los animales. Es decir, no es un juego, no es una posición no, y ni tampoco son es una posición antisistema como lo dicen los enemigos de esas posiciones. Es muy sencillo, nos vamos a morir todos si seguimos con esta torpeza de creer que no tenemos responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el problema? En ese sentido, la obra de Latour más temprana, es la que yo más conocí, que yo lo empecé a leer, no vivía en la Argentina y caía en los libros. Yo tenía que ir a la biblioteca nada más a buscar los libros, no pagar una fortuna para que me lo traigan desde Europa o Estados Unidos, como ahora. Y allí sí creo que encontré una clave que puede producir un poco de resquemor a nuestra posición actual, pero que hace que un pensador que para muchos es un pensador muy conservador, no olviden que Latour sale de un grupo de católicos franceses, de allí que él hable tanto de Charles Péguy y de un libro sobre historia, y considera que él dice en un texto autobiográfico que la relación que
Todo lo que hizo fue debido a que formaba parte de un grupo de análisis hermenéutico de ciertos textos bíblicos y que ahí se dio cuenta que el significado del texto viene a partir de la lectura de mucha gente y que no hay un solo significado. Es decir, a pesar de todo eso, y que hay algunos libros que están dedicados a tratar de mostrar que en realidad es un señor conservador, etcétera, etcétera, yo no creo que sea tan así. Tal vez en términos más tradicionales sí, pero no en el punto que él trata de mostrar una novedad que es muy radical, y es que esa idea de que el virus apareció y no sabemos cómo. De hecho, fácticamente seguramente no se sabe cómo, pero la indicación ya se sabe por dónde, qué es, cómo aparecen este tipo de cosas. Esa manera que tenemos de desligarnos de las responsabilidades, por supuesto, no individual, no es que uno vaya a salir y le diga al vecino, usted tiene la culpa del coronavirus, no se trata de eso, pero sí el hecho de que la forma en que estamos viviendo y la forma en que nos guste o no nos guste vivir, estamos casi obligados a hacer, tenemos una forma de negarnos nuestra propia responsabilidad, desvinculando todo lo que tenga que ver con cuestiones tecnológicas y científicas de las cuestiones humanas. Y eso es una situación que Latour en su obra más temprana trató de corregir de una manera muy drástica y muy radical y muy valiente, teniendo en cuenta que él estaba metido dentro de un ambiente de sociólogos o de estudios sociales de la ciencia y de la tecnología, en el cual lo que él decía podía caer muy mal. Si concretamente lo que dice Latour es que hay una invención, que somos víctimas, no lo dice en este trabajo porque ya lo dijo en los años 90 y finales de los 80, hay una invención de la cual somos víctimas, que es propia de lo que él llama la modernidad europea, que consiste en creer que hay una diferencia radical entre los seres humanos y el mundo de la naturaleza. Y esa diferencia radical se manifiesta en dos maneras de entender la realidad en forma científica: las ciencias naturales y las ciencias sociales. Latour fija el origen de esa situación en la ilustración, un poco vagamente, en un texto admirable que seguramente ustedes han conocido o que conocen, que es un texto que en castellano se lo tradujo curiosamente respetando el título original francés, es decir, no haciendo como se hace con las películas. Nunca puedo hablar con una persona de otro país acerca de la película, no sabe cómo, no sé en tu país cómo era el título, usted no termina no pudiendo hablar de cine por eso, pero el título es Nunca hemos sido modernos, lo cual es una excelente traducción muy profesional de Nous n'avons jamais été modernes, nunca hemos sido modernos. La tesis de ese libro, del año 1991, es la continuación o la culminación de una serie de trabajos que él ha estado publicando, de libros sobre temas que seguramente no les deben parecer interesantes a un estudiante de arquitectura, sobre Pasteur, y sin embargo, en esos libros, y por una razón que ahora les voy a comentar, encuentran la explicación de por qué emerge ese texto, Nunca hemos sido modernos, que tanto escándalo armó en su momento. ¿Cómo va a ser postmoderna Europa si nunca fue moderna? Nunca dejó de ser feudal. ¿A qué llama modernidad? Bueno, esto es todo un tema también. Cada maestro con cada maestrito con su librito, bueno, cada filósofo, cada historiador, cada con su concepción de la modernidad. Lo que no es tolerable es que uno no diga de antemano qué es lo que entiende por modernidad. Soltar la palabra moderno y modernidad así porque sí, esperando que 400 o 500 personas tengan al unísono el mismo significado, es una ingenuidad o una maldad, por decir así. Es muy difícil encontrar un acuerdo, pero hay que hacerlo. Bueno, para Latour, la modernidad aparece cuando, como yo les acabo de decir, se establece una especie de división entre lo que es lo humano, puramente humano, y lo que es puramente natural. Es muy fácil acusarlo a René Descartes de hacer eso. Si lo quieren hacer, si quieren cargarle a una sola persona la responsabilidad de 4 siglos, de 4 siglos de problemas, de guerras, háganlo, total está muerto, pero es un poco ingenuo, y eso Latour también nos lo enseña, creer que una sola persona puede hacer algo. Una persona que está sola, por más genial que sea, es una fracasada.
porque si los demás no hacen algo con lo que uno hace y dice, lo que uno hizo y dijo se cayó a 2 milímetros, a 2 centímetros de donde está, y lo entierran junto con uno. Es decir, el héroe solitario, el Galileo que rompe con todo, eso es una ingenuidad apabullante, ¿no? Que todavía existe. Pero es posible tomarlo a Descartes y decir, bueno, cuando él separó la sustancia extensa de la sustancia pensante, está haciendo esta distinción. Efectivamente, es muy difícil encontrar antes de Descartes a gente que, si bien defiende que hay algo en el ser humano que es inmortal, que podría ser su espíritu, su alma, su mente, lo que sea, haya dicho que esa entidad es, lo voy a decir en términos, como para desmentir la Graciela, en términos que no van a entender, o es una distinción real. Los términos de la escolástica medieval que usa Descartes, distinción real significa que, entre dos cosas, significa que ninguna de las dos cosas tiene el atributo que tiene la otra. Son totalmente diferentes. Y eso es lo que dice Descartes en las Meditaciones Metafísicas de 1641. ¿Y por qué lo hace? Y porque en un mundo mecanizado, un mundo que ha transformado a la realidad en un reloj, en una bomba de vacío, en una bomba impelente, como Harvey con el corazón, una especie de una bomba que saca agua de un pozo, ¿dónde queda la libertad humana? Y para poder defender la idea de libertad, Descartes postula y trata de demostrar muy malamente, con muy malos argumentos, que hay un mundo puramente humano y un mundo puramente natural, del cual participa el ser humano, pero a través de su cuerpo. Pero el cuerpo es una máquina, es decir, que no tiene nada que ver con lo que la mente se representa acerca de lo que pasa con el cuerpo. Ni el dolor, ni las pasiones, ni nada de eso tienen que ver con nuestro cuerpo, sino que son todos procesos que se dan en nuestra mente. Esa idea en el siglo XVIII caló muy hondo, aún entre todos los anticartesianos, que vendrían a ser todos. Descartes nunca tuvo un sucesor que lo haya respetado, eso es lo curioso de Descartes, influyó a través de la negación. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un filósofo, que no lo repitan, sino que lo critiquen y lo traten de hundir. Es decir, sirvió para algo. Pero para lo que sirvió es para hacer lo que Latour sostiene que es el comienzo de la modernidad. La naturaleza por un lado, la sociedad por el otro. Es decir, el pacto social, del cual habla Hobbes, es un pacto entre conciencias humanas, entre actores humanos, el funcionamiento de la máquina natural o del organismo natural, como si ustedes quieran agregarle algo más espiritual, algún principio vital, para no pensar que es una mera máquina, va por el otro. Eso explicaría la aparición de distintas formas de física, la física natural, la física de la naturaleza y la física de la sociedad, que es la sociología, así la llamó Auguste Comte, fue el primer nombre que le dio a la sociología, curiosamente fue física social. Bueno, según Latour, esa idea de que la sociedad se explica en términos de personas que se vinculan entre sí, paralela a la idea de que la naturaleza tiene propiedades y existe independientemente de las personas que hacen la sociedad, es lo que constituye la modernidad y es el peor enemigo que tenemos en el día de hoy. Es decir, la tarea que él se puso sobre sus hombros, nunca trabajó solo, siempre, es un hombre que ha trabajado siempre en equipo, eso es algo también que hay que respetar muchísimo. Nosotros en nuestros medios locales seguimos teniendo una idea muy de divos y de divas, uno del filósofo y la filósofa, y no trabajamos en equipo, no trabajamos en conjunto. Él ha trabajado durante años en la Escuela Superior de Minas con innovadores, con ingenieros, él dice que son los despreciados de la cultura occidental, esos parias que nadie respeta y nadie quiere, con ingenieros, con inventores, con sociólogos, con lingüistas, con semióticos, semiólogos. Es decir, ha sabido hacer algo que nosotros tenemos una gran dificultad para hacer, porque tenemos un modelo tal vez un poco viejo de qué es una filósofa y qué es un filósofo, ¿no? Que es como una especie de individualidad que está a solas, como si fuera a solas en su casa, como si fuera una especie de santo o santa que sí tiene la revelación sola, a solas, con la verdad. Latour trata de romper con esa situación y la encuentra en un libro muy curioso, que es un libro
que no les va a prestar, no les va, ninguno de los libros que yo les voy a sugerir les va a hacer decir, lo quiero leer, porque parecen no tener relación con una arquitectura, parecen, pero sí la tienen a través de la influencia que tienen sobre 1985, y los autores son un sociólogo norteamericano de apellido Shaping y un historiador de la ciencia inglés de apellido Schaffer. El título del libro ya es descomunal. Se llama El Leviatán, es decir, la obra de Thomas Hobbes de 1651, donde Hobbes trata de decir cómo se reconstruye la sociedad burguesa inglesa luego de haber sido destruida por la guerra civil, por la República de Cromwell, y cómo lo que se rompió se puede volver a construir, qué es lo que queda cuando una sociedad se derrumba, gente que uno que pienses en sí mismo, cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, pero qué queda cuando queda reducido a nada. No es el individuo de la teoría liberal, sino lo que queda son personas y grupos de personas que están aterrados pensando que los que están de enfrente son todos enemigos. Se ponen rejas, alarmas, se arman, se matan, etc. Porque la sociedad está destruida. El Leviatán es la construcción, la reconstrucción de un orden social que no consiste, orden no consiste en Hobbes, ni en los tratadistas en general, no, en algo autoritario, sino simplemente que uno tiene que saber cómo va a reaccionar el que está al lado. Es eso, es una expectativa de qué va a hacer el vecino conmigo. ¿Cuál es la conducta que yo puedo esperar? No necesariamente es algo que está puesto en código de con gendarmes que cuidan o esas cosas que parecen más de chicos malcriados que necesitan que los padres estén pegando golpes para que se porten bien. Es decir, el Leviatán es eso, es seres humanos que están aterrados y que logran salir de esa situación de miedo, de estado de naturaleza, como dice Hobbes. La naturaleza ya no es una fuente de orden, sino es una fuente de desorden, de miedo, creando un artificio, creando un artefacto, que es el Estado. Si leen el Leviatán, es un libro que está traducido 1000 veces, a todos los idiomas que se pueden imaginar, aunque es de 1651, en el prólogo son 2 hojitas, nada más, dice que el Leviatán es un autómata. ¿Qué es un autómata? Para la tradición griega, autómata es aquello que se mueve sin tener ningún propósito. Se diferencia de los movimientos con propósitos. Ahora quiero ir a la cocina, me levanto y voy a la cocina. El autómata se mueve, pero el propósito hay que ponérselo de afuera. Y el propósito que le ponen de afuera es una especie de magazine, de chip, que le dice cómo tiene que actuar. Ese chip está consensuado por todas las personas y el Estado, ese Estado Leviatán en realidad, es un actor mecánico, como un robot, que hace lo que la gente que se juntó para no a seguir matándose y desconfiando uno del otro, le hace hacer para que esa situación de miedo natural desaparezca. De manera tal que no tiene sentido la rebeldía, porque la rebeldía sería rebelarse contra uno mismo. ¿No? El Leviatán no hace nada que no haya sido puesto en su programa, por decirlo así. Pero es una máquina, es un artefacto. Bueno, esa es la primera parte del título, se llama Leviatán. Es un artefacto que vincula a las personas en una sociedad, genera un orden social. Y viene el programa, yo lo voy a poner en castellano, está traducido en el año 2005, creo que es, en la Universidad de Quilmes. Aunque el libro ya para ese año había hecho, en esos 20 años desde que apareció en el 85, había hecho estragos en todo el mundo. Aquí llegó un poco tardíamente, pero por suerte llegó porque es un texto que genera un problema que ahora les voy a contar cuál es. Y la bomba de vacío. Ahí sí que estamos perdidos. ¿Cómo la bomba de vacío? Bueno, contemporáneamente a que Hobbes escribe ese libro, unos pocos años después, el libro aparece en 1651, en el año 1660, ya restaurada la monarquía, con Carlos I Estuardo en el trono, se funda la Sociedad Real de Ciencias, la Royal Society of London, a la cual Graciela mencionó que yo tuve el raro privilegio de poder estar trabajando esos archivos. De una riqueza increíble.
les puedo asegurar que me hubiera encadenado a la calefacción para que no me echaran de allí, pero desgraciadamente solo tengo pasaporte argentino. En ese sentido, soy monógamo de pasaporte. Sufro de monogamia pasaportística. Esa sociedad real había sido constituida, uno dice, bueno, sociedad de ciencias, yo que me dedico a la arquitectura, a mí que me importa, eso es ciencia. Error. Esa sociedad real está fundada por una persona que ustedes seguramente padecieron en sus colegios secundarios, se llama Robert Boyle, que le dicen, bueno, el creador, el que descubrió la ley de gases, lo cual ya es un anacronismo muy curioso, pero de todos modos, y en la primera página, que no está publicada, de las actas, que están todavía manuscritas, que yo he podido leer y que traje microfilmadas, y que las tengo aquí en casa, no sé, un día va a haber un incendio, es todo celuloide, y que nadie quiere usar, porque a nadie le interesa, no sé a quién dárselas, y no las puedo vender ni siquiera al peso, porque no pesan como el papel. Lo cierto es que en la primera página Robert Boyle dice algo muy curioso, esa sociedad real tiene como propósito generar una atmósfera interna de convivencia entre personas que piensan diferente, de manera tal, no lo dice textualmente, pero esa es la idea que va avanzando a partir de que uno lee esas primeras páginas de las actas, de manera tal que no se pueda producir en ese interior un conflicto semejante al de la guerra civil política externa. Es decir, que tanto Hobbes como Robert Boyle creen que sus proyectos de ciencia son proyectos que ayudarían al ordenamiento de la sociedad. Es decir, vinculan sociedad y orden y conocimiento, es decir, conocimiento de la naturaleza. El texto de Shaping y Schaffer es un texto en el cual se muestra el papel que juega en la discusión entre Hobbes y los de la sociedad real, que tienen dos modelos diferentes de conocimiento, dos ideas distintas de cómo se conoce la naturaleza, qué papel juegan los artefactos. Y es el punto que a Latour le llama la atención, y es el que suscita que él escriba Nunca hemos sido modernos, con las consecuencias que ahora yo les voy a contar antes de terminar. Efectivamente, lo que está en juego en esa sociedad incipiente, sociedad real, es que esa sociedad real de ciencia funciona no solamente por el dinero que pone Robert Boyle, dinero mal habido por el padre, cosa que a él siempre le pareció horrible, que el padre haya amasado una fortuna quedándose con las propiedades de sus vecinos católicos de Cork, en Irlanda, perseguidos por la corona británica por el mismo padre de Boyle, es decir, que les compraba por 3 monedas los campos y después se hizo una fortuna, razón por la cual Boyle puso toda su fortuna en un legado para que cada 2 años se haga una conferencia, alguien dé una conferencia que todavía se dan, las Boyle Lectures, de la relación entre religión y ciencia, es decir, entre humanidad, la humanidad y el conocimiento científico. Lo cierto es que lo que propone Robert Boyle es que ese ordenamiento, esa imposibilidad de discutir, se da gracias a que existe dentro de la sociedad real un artefacto que él paga, que es carísimo, que sería como un ciclotrón ahora, pero que él pagaba con ese dinero, que era una bomba de vacío, donde se hacían experimentos acerca de si existía o no el vacío y qué efectos podría tener el vacío sobre la vida, sobre la cocina, del cocinar, la olla a presión tiene mucho que ver con eso, fue creada, inventada poco tiempo, en el 79, 1679, no por él, sino por Denis Papin, siendo su curador de experimentos, el curador de experimentos de Robert Boyle en la Sociedad Real de Ciencias. Es decir, la discusión está en si el artefacto realmente genera esa objetividad que impide que la gente discuta. Estatutariamente en la Sociedad Real de Ciencias estaba prohibido discutir acerca de lo que no se ve para evitar conflictos. Y Hobbes está de acuerdo, porque sostiene que por seguir a la gente que dice ver algo que los demás no ven, es decir, los sacerdotes, se produjo la guerra civil. Pero con lo que no está de acuerdo es que haya un grupo de personas, que serían los científicos de la sociedad real, detentando la única autoridad para decir nosotros tenemos la verdad. Él sostiene, Hobbes, que es un poder dentro del poder, un Estado dentro del Estado, y que no hay que tener esas instituciones intermedias, y allí discute. Es apasionante, para mí, no para ustedes, pero lo que entiende Latour allí, lo que extrae de eso, es lo siguiente. Dos personas que están discutiendo en un momento fundacional para la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVII,
para la reconstrucción de la sociedad inglesa, del tejido social, como se dice ahora, pero que también estaban discutiendo acerca de los momentos fundacionales de la ciencia experimental. Así que no existía institucionalizadamente como existía en ese momento. Para los dos había un intermediario que era un artefacto. Y lo que hemos logrado, dice Latour, en Nunca hemos sido modernos, por seguir esa división entre sociedad y naturaleza, lo que hemos logrado es olvidarnos que los artefactos funcionan en la constitución de nuestro orden social. Es decir, que la sociedad no se hace simplemente entre personas, sino que se hace a través y también con la mediación de artefactos tecnológicos. Esos artefactos tienen un problema. Es el problema que le plantea Hobbes a Boyle. Usted habla de hechos, pero la palabra hecho, es decir, la palabra matters of fact, tiene una ambigüedad, porque usted lo usa como hechos, como la voz de la naturaleza que le está hablando al científico, pero yo también puedo entender que hecho significa que usted lo hizo, que lo armó con el aparato. Históricamente eso es un texto, son discusiones admirables. En el día de hoy, todavía en el día de hoy, la teoría cuántica, que es la que nos mueve socialmente a través de todos los artefactos que estamos viendo a nuestros alrededores y que nos negamos, que no queremos conocerla, pero que es la que debiéramos conocer para entender cómo está el mundo, esa teoría cuántica les puede enseñar muchísimo acerca de la imposibilidad de poder conocer las cosas, debido a que cada vez que la queremos conocer, es decir, las queremos medir, intervenimos en ellas y las modificamos. Y por consiguiente jamás sabremos cómo son las cosas. Es más, en los últimos trabajos que se han publicado en la revista Science, se llega a la conclusión de que en realidad es muy probable que la realidad no tenga en sus constituyentes más ínfimos, no sean hechos, no haya nada material, no haya nada, lo cual hace que uno sienta cierto escalofrío. Pero como vimos en esta escala, es muy poco probable que eso llegue a influir demasiado de manera directa en nuestra vida. Lo cierto es que para Latour, para que haya sociedad, no solamente tiene que haber seres humanos, sino que también tiene que haber artefactos, porque no existe el ser humano sin artefactos. Yo sé que eso es un tema discutible. Louis Mumford hubiera puesto el grito del cielo. Dice, antes que hacer un artefacto, el ser humano usó como instrumento su propio cuerpo. La danza es anterior a cualquier otra actividad técnica. El lenguaje es anterior a cualquier artefacto y cualquier cacharro que se haya podido. Es decir, Mumford, que es muy respetado y citado por Latour, podría significar una alternativa, pero lo cierto es que ante una crisis como la que nosotros estamos viviendo, Latour dice, no es suficiente, lo que él podría decir es, no es suficiente hablar qué nos pasa a nosotros, sino cómo estamos relacionados nosotros a través de artefactos que forman parte de nuestro entramado social, que no son neutrales, sino que forman parte de nuestras vinculaciones personales. En ese sentido, trata Latour, lo cual es muy difícil de hacer, de quitarle al ser humano la autoridad, trata de poner todo en un mismo plano, lo que sea humano y no humano. A eso es muy difícil de hacer, debido a que en definitiva todas las cosas las hacemos nosotros. Lo que no tenemos tan en claro en el momento actual es cómo actúan las cosas que nosotros hacemos. Y en ese punto es Latour interesante de leer y muy productivo leerlo, porque él nos enfrenta al problema de que las cosas artesanales, tecnológicas, muchas veces están hechas de forma tal que nos obligan a actuar de una manera determinada. Es decir, son creadoras de humanidad. Son antropomórficas, pero no en el sentido de que son proyecciones de la vida humana, sino que son creadoras de la vida humana. Latour tiene para mí, a mí me atrajo, cuando lo leí por vez primera en el año 83, unos artículos que había publicado y la vida de laboratorio, me atrajo mucho su sentido del humor. Yo no, como vengo de mi familia paterna, era andaluza, no entiendo cómo la gente no puede tener sentido del humor. Y la solemnidad del asno
esa gente seria, que habla así, nunca me interesó, es decir, esas caras hacen que rebote su imagen en mí y yo me vaya a buscar una persona que me diga las cosas con por lo menos un poco de ironía y sentido del humor. Un poco de sentido del humor. Escribe un artículo que es para mostrar esto, una serie de artículos. El título en francés es La llave de Berlín, La Clef de Berlín, de algo que yo estuve en Berlín, nunca lo vi. Desgraciadamente, yo admiro su capacidad de observadora. Yo viví siempre en una ciudad alemana muy chiquita, que no es Berlín, que es Hannover, y ahí eso no había. Pero La llave de Berlín es un libro que está traducido al castellano con un título como en el cine. Creo que es Sociología de la Ciencia, o sea que nunca podrían ustedes imaginarse que el título original es La llave de Berlín. Pero La llave de Berlín es lo siguiente, es un artefacto, una llave que tiene, los dientes son iguales en los dos extremos. O sea, no tiene una para tomarla y otra los dientes. Y funciona así. No sé si ustedes conocen las viejas casonas en Berlín Oriental, quedan muchas de ellas, que son departamentos que tienen un patio y que se sale a un portón muy, muy grande. Que yo en la última versión, la versión de la película de la ópera de Drei Groschen Oper, hay una parte que está filmada en un lugar así y me enamora de esas casas, ¿no? Me gusta verlo. Entonces el asunto es, uno quiere salir a la calle, toma la llave, pone la llave en la cerradura, destraba la cerradura, abre la puerta, pero cuando quiere sacar la llave no puede. La única forma de sacar la llave es o cerrando la puerta otra vez y quedándose uno afuera, adentro, sin salir, o abriendo la puerta, pasando la llave del otro lado, saliendo uno, cerrando la puerta y cerrando, digamos, accionando la cerradura. Solamente allí ustedes pueden sacar la llave. Es decir, lo que dice Latour, la llave los obliga a ustedes a cerrar la puerta. Está cumpliendo la función de una especie de guía moral, por decir así, que le está diciendo, usted tiene que actuar de esa forma. Y es un artefacto que está creado para eso. Otro ejemplo que él pone, que es muy parisino, estaba en una colina, en un banlieue de París, estaba tomando sol y veía que había un jardín de infantes abajo de la colina, y salían los chiquitos y dicen, me maravillaba algo, más que nada en París. Los autos bajaban la velocidad y hasta frenaban para que los chiquitos cruzaran. Y me dije, qué morales que nos hemos vuelto, qué considerados hacia los demás, qué cambio cultural que estamos sufriendo los seres humanos de esta región. Empecé a bajar la colina y me encontré que algo muy extraño, había como una protuberancia en la calle, y claro, era un bruto lomo de burro que hacía que el automovilista frenara, no para no matar a un nenito, sino para que el auto no se le rompiera. Yo no conozco cómo habla la gente el francés cotidianamente, desgraciadamente, nunca he vivido en París ni en Francia, pero le debo creer cuando él dice que la forma en que los parisinos llaman, o que algunos franceses llaman al lomo de burro, es el policía acostado, el policía que está durmiendo de la siesta. Pues como un gendarme que le dice, baje la velocidad. Según Latour, delegamos en los artefactos tecnológicos las cuestiones éticas. Nos hacen comportar de una forma determinada. Es decir, que quienes los diseñan, lo hacen con ese propósito. Como nosotros no le prestamos atención a esas cosas y seguimos creyendo al viejo estilo moderno de que nosotros nos vinculamos a través de nosotros y que la política la hacemos entre nosotros y que la sociedad la hacemos entre nosotros, no prestamos atención, dice Latour, a esos artefactos que están actuando con propósitos como si fueran los creados, digamos, puestos a propósito, como el autómata de Hobbes, y nos obligan a actuar de una forma determinada. Otro artículo de él, que es maravilloso también, dentro de ese mismo libro, yo se los recomiendo, porque es muy entretenido, además de ser interesante intelectualmente y muy creativo, sobre una historieta belga. Aparentemente la historieta belga es sobre un empleado público, que se llama Lagaffe, que va a la oficina con un gato. Van a saber por qué. Reproduce la tira cómica, y el gato, como todo gato, cuando está adentro quiere estar afuera, y cuando está afuera quiere estar adentro. El jefe, como es invierno, le protesta de que al la puerta tiene frío, se está resfriando, está todo el mundo enojado, el jefe está enojado, los compañeros de él están enojados, él está preocupado, el gato entra y sale, ¿y qué hace Lagaffe para evitar
hace una gatera. Es decir, pone hace una ranura en la puerta y el gato entra y sale. Y dice Latour, a partir de allí, el jefe dejó de protestar, el empleado se tranquilizó, el gato está feliz, y todo ha cambiado. Y la puerta dejó de ser una puerta y también ha cambiado. De manera tal que para él la sociabilidad nos resulta opaca y desconocida si no la conocemos, incluyendo los artefactos que se crean, y allí viene un problema que no vamos a tratar, porque ya se termina el tiempo, ya se terminó, si se crean con ciertos propósitos. El llavero del hotel con una pelota inmensa, pesada, para evitar que uno se la robe, porque se incomoda el bolsillo. Es decir, la sociabilidad no se hace simplemente entre nosotros, sino que tiene intermediaciones, mediaciones, y esas mediaciones e intermediaciones son desconocidas y aparecen cuando hay crisis, aparecen en la pandemia. Y por eso es tan interesante, a pesar de todo el miedo que tenemos y todo el dolor que tenemos y los síntomas que tenemos, imagínense, yo soy asmático con 70 años, la gracia que me causa que alguien se acerque sin barbijo. Ninguna. Pero es una buena exploración para ver, ya que han dejado de funcionar muchas cosas, cómo estaban funcionando, y no tener esa nostalgia un poco ingenua, casi de niñitos, yo quisiera estar como antes, porque estaba bien, porque no estábamos tan bien. Y las perspectivas no eran demasiado buenas, no solamente para el planeta, como se dice ahora, sino para los que lo habitamos, por los que ustedes imaginan a qué me estoy refiriendo. Bueno, son ya 7 menos 20, creo que es hora de dejar de molestarlos. Les agradezco la infinita paciencia, o la finita, si fue finita la paciencia, espero que haya sido infinita, y que esto tenga algún sentido para de todos modos, si ustedes me piden a mí una especie de mensaje de gurú, no lo tengo. Además, no creo que vea la post-pandemia durante mucho tiempo, pero me gustaría que se reflexionara o que se evitara esa cuestión de mantener tan tosudamente una normalidad que era bastante anormal, o por lo menos que nos condujo a esta situación. Y nada más que eso. Bueno. Guillermo, muchísimas gracias. La verdad, te aplaudimos así virtualmente. Como dicen nos encantaría, ya vamos a hablar. A un neurótico no se lo aplaude, dice siempre mi El tema de los artefactos a los arquitectos nos pone efectivamente vos sabés, en la deuda que tengo yo con vos, porque fuiste vos la que me llevó a este mundo. ¿Te acordás, no? Deuda, sí. Era un mundo desconocido, el mundo de la arquitectura, 15 años atrás. Yo pasaba de la filosofía a la física a la matemática, a la biología, y me volvía a casa, pasando por la cancha de fútbol nada más, y el gimnasio y el bosque para correr. Pero que todo esto tiene que ver con la vivienda, con la ciudad, con todo lo que se... yo cuando veo, yo aquí tengo un edificio horriblemente alto, que yo vivo en la misma manzana que la casa de Le Corbusier, y digo, no saben el efecto que eso está bien, habrá sido un gran negocio, yo lo entiendo, el negocio inmobiliario, no digo que lo justifico, lo entiendo eso, pero realmente los efectos de lo que uno hace no son casuales, no es lo mismo. ¿Entiendes? Hay una responsabilidad en lo que ustedes hacen, que es muy grande. Ustedes tienen una responsabilidad muy, muy grande. Muy, muy grande. Especialmente tratando, como ya he visto el problema de la ciudad. ¿Sabes la cantidad de gente que me ha llamado y dice, amigo, así, no, yo me quiero ir, me voy al campo. ¿Qué vas a hacer en el campo si te moriste? Te vas al campo, después de 60 años de ciudad vas a pedir que pongan en marcha el motor del tractor para inhalar un poco de monóxido de carbono. No vas a aguantar el oxígeno, no vas a saber qué hacer con el silencio. Entonces hay que terminar con ciertas ingenuidades. Con eso. Y una de las ingenuidades es creer que es neutral la tarea del arquitecto, que es más importante lo que hace. No. Es el vínculo que tenemos con la realidad es a través de nuestras viviendas y de nuestras calles, y es eso.
Entonces tiene una responsabilidad que es muy grande. Y es muy difícil, la tarea de ustedes es muy difícil. Y va a ser muy importante en todo lo que se viene. Así que eso es lo que quería decir. Muy Está bueno. sin, está sin está sin micrófono. Ahí estoy. Bueno, tanto vos como yo no somos, hemos tenido que educarnos, alfabetizarnos en estos aparatos en los últimos años, pero lo hemos podido hacer, o sea que los chicos también pueden leer a Latour, tienen más neuronas que nosotros, y nosotros podemos hacer esto. Que tienen menos lastres, pero de todos modos, hay algo que yo siempre le digo a los muchachos. Yo sigo dando clases, tengo 50 años, en mayo cumplí 50 años dando clases, dedicado a la docencia. Es mucho tiempo, empecé a los 20 años, era muy jovencito, pero no dejen de hablar con la gente de más edad, porque son como miembros de una cultura que está muriendo. Y eso es algo que... La diversidad es lo único que nos puede salvar. La heterogeneidad. Un ejército de gente que camina de una forma, se viste, no, es la cosa más aburrida del mundo. No tiene ningún sentido. Y es bueno, la longevidad es buena, porque yo me tuve que reeducar en todo, Graciela. En todo. Nací en una familia de inmigrantes españoles nacidos en el siglo XIX, imagínate. Y eso también es una aventura, que yo veo que no la tiene mucha gente. Quieren estar en una manera determinada. Digo, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no ven la posibilidad de cambiar algo? De ir un día a la vereda enfrente, a ver cómo se ven las cosas. Y eso es útil, eso me parece útil. Será porque uno ha tenido que vivir cosas feas, pero eso sería, y el trabajo de ustedes es esencial en este momento. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que nadie haya previsto, ante los problemas que el encierro, el confinamiento, que no se haya planteado el problema de si se puede seguir construyendo viviendas de 40 metros cuadrados para una familia. Que no esté regulado eso. Que se siga... 23. Bueno, eso me parece, nadie lo va a decir. 23 en Buenos Aires. Yo lo digo yo, queda acá, queda aquí, lo escuchan 2 o 3 personas, y si algo a la calle me llevan al manicomio. Este viejo loco de qué está hablando. Pero si los promedio sin aire, sin luz, pero está bien, caja de zapatos, cobramos y alquilamos y listo. No, eso no puede seguir, tiene que haber regulaciones para eso. Tiene que haber. Bueno, es una de las cosas que hay que pelearlas. No son por ahí las grandes cosas no son las más fáciles de cambiar, pero estas hay que cambiarlas. Otra pandemia, la humanidad no la aguanta. Otra vez, nosotros encerrados todos otra vez, yo me pego un tiro a 2 minutos, pues ya sabemos de qué se trata. Yo tengo una terraza, por suerte, una casa vieja que se viene abajo, pero esas son las cosas que hay que pensar, muy práctico, y eso es algo que yo aprendí con Latour. Él no habla de teorías. La teoría es un resultado final que uno elabora a partir, él habla de cosas prácticas. Es más, tiene una frase que a mí me llamó la atención, dice, la política son acciones. Y de hecho, toda esta posición de Latour termina en un grupo que se llama, el grupo, no sé si lo conocen, el grupo de la cosmopolítica, que está incluida una filósofa belga que les recomiendo, que se llama Isabelle Stanger. Que defienden... Isabelle Stanger. Lo que se llama la cosmopolítica. La idea es que la política la hacen entre todos y por eso no puede haber una autoridad científica que diga cómo se hace, como si existe en la sociedad con relación a los sociólogos, que nos dicen cómo es la sociedad. Dice, la política se hace entre todos, por consiguiente, no puede haber una autoridad intelectual. Es muy interesante el planteamiento. Stanger escribió 7 volúmenes, son chiquititos, sobre cosmopolítica, y aquí en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, la profesora de Filosofía de la Ciencia, como las que están ahora a cargo de la universidad han sido alumnos míos. Yo me fui de la universidad en el 98, y ella tiene un proyecto de cosmopolítica, y el problema de esto de cosmopolítica significa mezclar otra vez cosmos y polis, es decir, naturaleza y política. No significa estudiar física, sino mostrar que hay una vinculación muy estrecha en cuestiones ambientales, el problema del cuerpo femenino, que está incluido en los problemas ambientales, el hecho de la utilización como un instrumento de placer, etcétera, etcétera. Son temas que son los que están en la agenda actual. Y la pandemia no los ha borrado. Pero si volvemos al pasado,
es decir, hasta al año pasado, y lo que va a haber son gente que diga, mirá, este grupo de locos que hacen eso, y no, ese grupo de locos tenían mucho más que decirnos de lo que parece, ¿no? Gente que defendía Tungen, los movimientos feministas, etc. Tienen mucho más para enseñarnos que la tosudez de 2 o 3 personas que quieren que las cosas sean igual, vaya a saber por qué, ¿no? Por miedo al cambio, por intereses, no sé. Bueno. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimas. No, gracias a ustedes. Y bueno, yo después te llamo para charlar mañana un rato. Cualquier cosa me avisás. Son muchos como para